Bueno, entonces vamos a ver lo que es el tema de torre de enfriamiento. En términos simples, acá directamente no estoy colocando lo que es el proceso de cómo se llega a esta fórmula de acá. No, esto acá es balance de masa para el aire seco. Directamente ya lo estoy colocando la fórmula. Esto de acá es una condicionante. Esta acá la fórmula. Balance de masa para el agua. Balance de masa para el aire. Pero antes de que veamos eso, primeramente tenemos que ver cómo funciona lo que es en términos simples, este pequeño gráfico. Este pequeño gráfico me hace entender, como ustedes pueden darse cuenta, lo que está de color rojo, la línea de color rojo, en este caso el punto número 1, esto acá es la entrada de aire hacia el torre de enfriamiento. Entrada de aire atmosférico. Viene en ambos lados, pero para no chiparse, o sea, viene también acá. En las dos paredes están lo que es la entrada de aire atmosférico. Pero para no chiparlos ustedes directamente lo puse en un punto. En este punto tenemos lo que es la entrada de aire atmosférico y en el punto 2 tenemos la salida del aire, pero en este caso caliente, cargado de humedad. Este sería entonces el punto 1 es la entrada del aire y el punto 2 es la salida del aire. Listo. Y acá esto, lo que ven, este pequeño dibujito de color verde, son directamente ventiladores que succionan el aire. Son ventiladores. Ventiladores que succionan el aire. Son ventiladores que succionan el aire. Son ventiladores que succionan el aire y eso sería del punto 1 y el punto 2. Entrada de aire atmosférico y el punto 2 es la salida del aire. Nada más. Y acá haciendo un balance de masa, un balance de masa del aire seco, directamente hace la referencia de que el flujo másico del aire seco del punto 1 es igual al flujo másico del aire seco en el punto 2. O sea, en términos simples, acá el flujo másico, por decirse, acá tenemos en el punto 1, tenemos directamente el flujo másico en el punto 1. Acá el flujo másico directamente sería igual al flujo másico 1. Este flujo másico de aire seco. Directamente cuando el del enunciado les pida calcular el flujo másico del aire, ustedes directamente dan a entender que solamente hay un flujo de aire seco, que es el mismo, que es el mismo del que entra y el que sale. El flujo másico de aire seco. Ya. Entonces, el flujo másico de aire seco que entra es el mismo, el flujo másico de aire seco que lo que sale. A eso quiero llegar. Entonces, el punto 1 es la entrada del aire, el punto 2 es la salida del aire. Listo. Ahora, los otros dos puntos, que es el punto 3 y el punto 4, son directamente relacionados al agua. Bueno, vemos en el punto 3 es la entrada de agua, pero esta agua es tibia, la entrada de agua tibia, que va a venir por este ducto y de manera, debido por la gravedad, se va a ir rociando hacia abajo. De ahí tenemos lo que es la entrada de agua tibia, el punto 3. Obviamente, acá siempre, casi siempre, no, creo que sí, en todos los modelos, el ingeniero en el punto 3 sí o sí le va a dar lo que es el dato del flujo másico del agua que entra. O sea, acá siempre va a ser el de dato del flujo másico de agua tibia. El flujo másico de agua tibia. Directamente el punto 3. Esto siempre va a ser dato. Y casi siempre acá le va a pedir calcular el flujo másico de salida. O el delta del flujo. O la variación, dependiendo.
Pero lo que quiero llegar es que acá siempre en el punto 3, esta acá es un dato, el flujo másico de la entrada. ¿Ok? Luego del punto 4 es directamente la salida de agua fría, que está por debajo. En términos simples, su función del torre de enfriamiento es enfriar el agua, es directamente enfriar el agua, porque el agua que está acá por debajo es agua fría. Y de acá, de la parte de arriba, va cayendo lo que es la agua tibia. Y al estar en contacto con el agua fría, tenemos lo que es se va a ir condensando, o sea, se va a ir evaporando y y el aire caliente va a ser succionado por el ventilador de manera vertical hacia arriba se van a ir esparciendo lo que es el aire caliente. Tenemos el agua, por decir, obviamente la temperatura del punto 4 del agua fría va a ser obviamente menor que la temperatura del agua tibia. Pero al momento para ir allá los valores, en términos simples, para el cálculo, para el procedimiento del cálculo en torre de enfriamiento, lo que se requiere, lo que más vamos a trabajar directamente, así para que ustedes vean el método de solución, lo que más vamos a trabajar es esto acá. En los enunciados directamente en el punto 1, en la entrada del aire, en la entrada del aire, acá siempre nos va a dar lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Obviamente de la entrada del aire, que sería bulbo seco 1, esto es lo que nos va a dar en el punto. Y en la salida del aire caliente, o sea, en la entrada del aire, nos va a dar lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Y lo mismo en la salida del aire, nos va a dar lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Esto es lo que le va a dar de dato el enunciado. ¿Qué más le va a dar, qué más le va a dar de dato? Lo que les acabo de mencionar acá, el flujo másico de la entrada del agua, que sería el punto 3. Esto va a ser dato. Obviamente aquí también le va a dar lo que es su respectiva temperatura, la temperatura de entrada del agua, lo que es temperatura 3, que va a ser dato. Y acá también le va a dar lo que es la temperatura 4. Lo que se va a hacer acá, el cálculo un poco, en términos simples, en el punto 1 y en el punto 2 es donde vamos a realizar algunos cálculos, algunos cálculos extra en el punto 1 y en el punto 2. En este punto y en este punto vamos a hacer el mayor trabajo. Y en el punto 3 y en el punto 4 directamente vamos a ir a tabla y vamos a hallar lo que es la entalpía de líquido saturado. Y acá también, teniendo la temperatura 4, vamos a ir a tabla y vamos a hallar la temperatura del líquido saturado del punto 4. A lo que quiero llegar es que en el punto 3 y en el punto 4 no vamos a hacer ningún cálculo moroso. Directamente en el punto 1 y en el punto 2, nada más. Porque porque en la asignatura de ciclometría, cuando el ingeniero le daba lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, teníamos que hacer un cálculo, ¿no? Ese cálculo de esto acá, ¿no ven? De esta gráfica. ¿Se acuerdan, no? De la asignatura. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer corriente 1, corriente 2. Y estas son las fórmulas. Obviamente vamos a ocupar. La primera, la primera fórmula, que es el balance de masa, directamente es una relación. Que el flujo másico del aire seco es el mismo que pasa en el punto 1 y en el punto 2. Eso hace entender esto acá, esta relación. Y en balance de masa para el agua, esta fórmula acá que vemos, esta fórmula acá,
Ya. Esta fórmula de acá es directamente para hallar el cálculo del flujo másico del agua fría, directamente el agua en el punto 4. Es para hallar el flujo másico en el punto 4. Porque obviamente el flujo másico en el punto 3 va a ser dato. Esto acá no es como les acabo de mencionar, lo que está de color verde, el flujo másico en el punto 3, esto va a ser dato. Y el balance de masa acá de esta fórmula es para hallar lo que es el flujo másico el flujo másico de salida en el punto 4. Es decir, esto de acá. El flujo másico en el punto 4. Mediante esa fórmula aplicando podemos calcularlo. Listo. Luego tenemos el balance de energía. El balance de energía lo tenemos para hallar lo que es el flujo del aire seco. Listo. Yo utilizo esto de acá, porque para colocarle todo esto en la calculadora es muy complicado. Es lo mismo, solamente que, fíjense, esto es lo que está dentro del paréntesis, ¿no es? La entalpía 1 menos la entalpía 2, esto es lo que está en cuadradito, es lo mismo que decir esto de acá. Capacidad calorífica, temperatura, esto acá, esto acá. Es lo mismo que decir esto de acá. Esto entalpía 1 menos entalpía 2 es lo mismo decir que todo esto de acá. Pero yo siempre ocupo lo que es esta parte de acá, el balance de energía, lo que está de color verde. Luego tenemos lo que es la fórmula de la cantidad de calor transferido. Luego tenemos el caudal de agua para reponer. Eso es lo que nos pide algunos enunciados. Y listo. Teniendo eso en cuenta y viendo la forma de resolverlo, del punto 1, punto 2, porque el mayor cálculo que vamos a hacer va a ser en el punto 1 y en el punto 2. Y luego en el punto 3 y en el punto 4 solamente es calcular, no, ir a tabla y sacar la entalpía del líquido saturado. Nada más. Porque directamente en el punto 3 tenemos netamente agua, vapor de agua. En el punto 3 y en el punto 3 y en el punto 4 tenemos directamente vapor de agua. Mientras que en el punto 1 y en el punto 2 tenemos lo que es bulbo seco y bulbo húmedo. En términos siempre tenemos mezcla en el punto 1 y el punto 2. Bueno, vamos a comenzar resolviendo este modelo de examen que vemos aquí. Ya. Esto va a ser la pregunta 1. Venimos acá, va a ser pregunta 1. Pregunta 1. ¿Qué me dice el enunciado? Se tiene una torre de enfriamiento, ok. Se tiene una torre de enfriamiento con las siguientes características técnicas, ok. ¿Qué más? Temperatura de entrada del agua, temperatura de salida del agua, ok. Eso lo voy a colocar de color rojo, que es el punto 1 y el punto 2, ¿no? Para que ustedes, se vayan dando cuenta. Lo que está de color rojo sería, el primero, ¿qué me dice? Temperatura de entrada del agua. Temperatura de entrada del agua. Estamos hablando de la temperatura 1, ¿no? Estamos hablando del punto 1, ¿no? Porque en el punto 1 tenemos la entrada, no, un rato. Temperatura de entrada del agua. El punto 1 y el punto 1 es la entrada del aire, el punto 2 es la salida del aire. Pero acá dice temperatura de entrada del agua. No estamos hablando del punto 3, ¿no? Porque en el punto 3 es la entrada del agua. Entonces venimos acá, la temperatura en el punto 3 va a ser igual a 45 grados. Y la temperatura de salida del agua, entonces esto hagámoslo con color amarillo. Estamos hablando de, venimos acá, temperatura de salida del agua, estamos hablando del punto 3 y del punto 4, ¿no? Perfecto. Listo. Temperatura de salida del agua, que sería el punto 4, que salida del agua es de 35 grados. Entonces venimos acá, temperatura 4 es de 35 grados. Listo. Luego que tenemos la temperatura de entrada del aire,
de 15 grados centígrados y la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de 8 grados centígrados. Esto lo vamos a hacer con color rojo. Esto acá, lo que estamos de cuadradito, hace referencia a la entrada del aire, que sería el punto 1, porque el punto 1 es la entrada del aire, el punto 2 es la salida del aire. Entonces venimos acá, ¿qué tenemos acá? Entrada, la temperatura de entrada del aire. Esa sería entonces la temperatura de bulbo seco 1, que es de 15 grados centígrados. ¿Por qué 1? Porque es en el punto 1, que es la entrada del aire. Luego tenemos la temperatura de bulbo húmedo. Entonces venimos acá, la temperatura de bulbo húmedo en el punto 1, que es de 8 grados centígrados. Luego que tenemos la temperatura de salida. Entonces estamos hablando acá del punto 2. Venimos acá, esto sería el punto 2 nomás. Ok. ¿Qué me dice acá? La temperatura de salida del aire. Esa sería la temperatura de bulbo seco en el punto 2, porque en el punto es la salida del aire, ¿no? Que es 30 grados centígrados. Y la temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida, temperatura de bulbo seco a la salida es de 28 grados centígrados. De una vez lo coloco acá, ¿no? Estamos perdiendo tiempo. Ya venimos acá. Lo que está en amarillo tenemos la temperatura de entrada del agua. Temperatura de entrada del agua acá. Aquí tenemos datos. Tenemos entonces la temperatura que es de 45 grados centígrados. ¿Qué más? Temperatura salida del agua, que es 35 grados. 35 grados centígrados. Ya, ¿qué más? Temperatura de entrada del aire, que es de bulbo seco. Entonces, temperatura de bulbo seco en el punto 1 es de 15 grados. La temperatura de bulbo húmedo a la entrada del aire es de 8 grados centígrados. Temperatura de bulbos húmedos que es de 8 grados centígrados. Luego tenemos la temperatura de salida del aire, que sería acá. La temperatura de salida de bulbo seco en el punto 2 es de 30 grados centígrados. La temperatura de bulbo húmedo en el punto 2 es de 28 grados centígrados. Mira que lo coloco acá, ¿no? Estamos perdiendo mucho tiempo. Ya. ¿Qué más tenemos? La presión barométrica, obviamente eso va a ser un dato fundamental. Ponemos acá arribita datos, o acá abajito. Estos son los datos que vamos a encontrar. Ok. Presión barométrica, entonces acá bueno, colocamos los datos. La presión barométrica que nos dio de presión barométrica o presión atmosférica que es de 62 kilopascales. Ok. Luego tenemos el caudal del agua. Este caudal del agua es lo que le dije, ¿no? Que es lo que entra. No, en este caso nos está dando el caudal del agua. Sí. Esto es lo que entra. Vamos a ver el caudal del agua en el punto 3. Eso es lo que les acabo de mencionar, que siempre va a ser dato. Toneladas por minuto. Listo. Y acá nos pide encontrar, el primero me pide encontrar la humedad relativa ambiente. ¿Se acuerdan? ¿No? Humedad relativa significa esto de acá, tita. Humedad específica sería W. Pero ahora, ¿de qué punto nos está diciendo? El primero me está pidiendo, acá lo vamos a colocar, determinar ya. El inciso a ver, no, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto y el último.
¿Qué me pide el primero? Me pide la humedad relativa, me dice acá, la humedad relativa ambiente del aire a la entrada. Me está diciendo aire a la entrada. Hace referencia al punto 1, ¿no? Porque en el punto 1 es la entrada del aire. Me pide allá la humedad relativa ambiente del aire a la entrada. O sea, estamos hablando del punto 1. Se me está pidiendo la humedad relativa, quiere decir esto de acá, ¿no? Como es en la entrada del aire, sería en el punto 1, ¿no? Sería listo. Luego, ¿qué me dice el siguiente? El punto 2 me dice la humedad relativa ambiente del aire a la salida. Me está pidiendo entonces, el aire a la salida es el punto 2, ¿no? Tita 2. El 3 que me dice, el 3 dice la humedad específica del aire a la salida. La salida sería del punto 2, ¿no? Del aire. Entonces sería, me está pidiendo W sub 2. Luego me está pidiendo la temperatura de rocío del aire a la entrada. A la entrada. Temperatura de rocío a la entrada. Sería en el punto 1. Temperatura de rocío en el punto 1. El caudal del aire necesario para realizar el proceso. Cuando el ingeniero le dice el caudal, en este caso, le está pidiendo lo que es esto de acá. El flujo másico de aire seco. Eso le está pidiendo. Creo que Marvin le daba valores de la densidad y sacaba el caudal, pero no, ese paso no. Directamente es esto de acá, el flujo másico del aire seco. El caudal del aire necesario, porque vimos, ¿no? En la explicación primera, que el flujo másico de aire seco en la entrada es el mismo que el flujo másico de aire seco a la salida. Es lo mismo. Luego vemos el punto 6 que me dice la cantidad de calor transferido, o sea, Q. El 7 me pide el caudal de agua que debe reponerse. Cuando vea la palabra de reponerse, estamos hablando de que la variación del flujo de agua. Esto también esto también lo puse en la fórmula. Esos son los que le está pidiendo el enunciado. Y se fijan directamente, como les acabo de mencionar, en el comienzo, casi siempre le da lo que es en el punto 1, la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, y en el punto 2, la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Lo que vamos a hacer un poquito, lo que vamos a, lo que vamos a hacer un poquito de procedimiento y fórmula va a ser en el punto 1 y en el punto 2. En esos dos, en el punto 1 y en el punto 2, vamos a hacer directamente algunos cálculos para hallar lo que nos está pidiendo el proceso. Y en el punto 3 y en el punto 4, acá netamente vamos a hallar la entalpía, nada más. Porque en el punto 3 y en el punto 4 es netamente vapor de agua. Entra agua, sale agua. Solamente que en el punto 3 entra agua tibia y acá sale agua fría, nada más. De acá directamente vamos a hallar lo que es la entalpía de líquidos saturados, el punto 3. Y acá vamos a hallar lo que es por tabla la entalpía de líquido saturado, el punto 4. Eso nomás vamos a hacer en el punto 3 y en el punto 4 solamente hacemos ese cálculo. Acá también nos dio el de datos, ¿no? ¿Cuánto es el flujo másico? Acá dice que es 300 toneladas por minuto. Colocamos acá 300 toneladas por minuto. Ese es un dato. 300 toneladas por minuto. Listo. Hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna duda con los datos de cómo colocamos la gráfica? Todo claro, ¿no? No hay cómo perderse. Esto es simple. ¿Ya? Entonces, como les acabo de mencionar, el cálculo que vamos a hacer directamente va a ser en el punto 1 y en el punto 2. Vamos a comenzar primeramente el cálculo en el punto 1, que es la entrada del aire atmosférico. Entonces venimos acá y netamente hacemos ese cálculo. Lo podemos mover, ¿no? Si quieren ver si queremos hacer un pequeño zoom.
Listo. Ahí está bien. Estas son las fórmulas de acá sí o sí vamos a ocupar lo que es esta fórmula psicometría para calcular la humedad relativa, humedad específica. Solamente eso. Ya. Ahí está bien. Ya. Primeramente, vamos a hacer el trabajo en el punto uno. En el punto uno tenemos lo que es la corriente de aire. Entonces colocamos acá, vamos a comenzar en el punto uno. Venimos acá y decimos, para que tengamos un pequeño espacio, pregunta uno, esto de acá, pongámoslo arriba. Perfecto. Listo. Acá vamos a tener espacio. Ya. Venimos acá. Primeramente vamos a trabajar en el punto uno. Ponemos acá, vamos a colocar corriente de aire, corriente en la entrada del aire, ya. Venimos acá, coloco uno porque vamos a hacer trabajo en el punto uno. Vamos a colocar corriente de aire uno. Corriente de corriente de aire. Corriente de la entrada del aire. Corriente de la entrada del aire. De la entrada del aire. Ya, listo. Corriente de la entrada del aire. ¿Qué tenemos aquí? Podemos hacer un pequeño, un pequeño, para, listo. Acá que tenemos, en este caso tenemos, por esta parte, tenemos la temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco en el punto uno. Acá tenemos la temperatura de bulbo húmedo en el punto uno. ¿Ok? Acá cuánto era? 15 grados. Y acá era 8 grados centígrados. Listo. Y acá tenemos agua. A lo que vamos a hacer acá el cálculo en la entrada del aire atmosférico, como tenemos en esa entrada del aire temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, lo que se tiene que calcular es la humedad específica real. Porque acá directamente tenemos dos temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. Entonces lo que vamos a ir directamente acá va a ser resolver esto de acá. De acá tenemos que sacar los valores reales. De acá tenemos temperatura de bulbo húmedo. Y acá tenemos la temperatura de bulbo seco. Ya. Vamos a ir a tabla. Tenemos 15 grados, 8 grados centígrados y 15 grados centígrados. Entonces venimos acá a tabla. A ver, 8 grados centígrados y 15 grados centígrados. Acá está. Con una temperatura de 8 grados centígrados, acá. Venimos acá, 8 grados centígrados y el otro era de 15 grados centígrados. 8 y 15 grados centígrados. Lo que vamos a calcular acá, lo que vamos a sacar los valores son
presión, son la presión de saturación y la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. Ya, entonces acá tenemos primeramente con la temperatura 8, que es la temperatura de bulbo húmedo. De acá vamos a sacar, fíjense, acá tenemos la presión de saturación, acá tenemos las entalpías, acá tenemos la entalpía de líquido saturado y acá tenemos la entalpía de vapor saturado. Entonces venimos acá, esta es la temperatura de bulbo húmedo en el punto 1, que es 8 grados centígrados. Entonces venimos acá, vamos a sacar este valor de la presión de saturación, la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Y acá la temperatura de bulbo seco, que es de 15 grados centígrados. Vamos a sacar directamente la presión de saturación, esto de acá, y la entalpía de vapor saturado. Solo eso ahí, ¿no? No es necesario esto de acá, la entalpía de líquido saturado. Con esos dos valores lo vamos a copiar aquí. Entonces de acá, si se dan cuenta lo que hicimos anteriormente, vamos a sacar dos valores. De la temperatura de bulbo húmedo vamos a sacar dos, ¿no? La presión de saturación del bulbo húmedo en el punto 1. De acá vamos a sacar lo que es la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo. Acá vamos a sacar la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo. Listo. De acá era 0.010.730 bar. Acá era 33.627 unidades de entalpía, kilojoule sobre kilogramo. De acá la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo es de 2515.6 kilojoule sobre kilogramo. Listo. De acá directamente la temperatura de bulbo seco, solamente tenemos que sacar dos valores. Obviamente, como siempre, la presión de saturación de bulbo seco, que era 0.017058 bares. Y lo que nos pedía directamente era sacar la entalpía de vapor saturado de bulbo seco, que era de 2528.3 kilojoules sobre kilogramo. Listo, con estos valores. Ya. Y listo. De acá creo que es la entrada del agua, H2. Cuando tenemos en este caso en la corriente 1, tenemos lo que es la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Siempre tenemos que ir por este procedimiento. ¿Ya? Venimos acá y decimos, primeramente vamos a calcular lo que es vamos a calcular la humedad específica ficticia o la humedad específica de bulbo húmedo. ¿Ok? Listo. Entonces venimos acá, vamos primeramente a trabajar con la temperatura de bulbo húmedo. De acá vamos acá. Lo que queremos de este procedimiento es directamente calcular lo que es la humedad específica de bulbo húmedo. Esta es la ficticia. Este es el valor ficticio. El real está en el bulbo seco. En este estado, para una temperatura de bulbo húmedo, en este caso es de 8 grados centígrados, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo en el punto 1, en este caso es de 8 grados centígrados. Hay una condición. Cuando siempre trabajamos con una temperatura de bulbo húmedo, tenemos la condición de que la humedad relativa, en este caso de bulbo húmedo, va a ser igual a 1. Esto es debido a la condición de saturación. Nada más. Entonces venimos acá y copiamos la fórmula. Esta fórmula de acá. ¿Dónde está la humedad específica? Esto acá. Esta fórmula vamos a copiar. Esto.
La humedad específica es igual a 0,62 por la humedad relativa por la presión de saturación, presión atmosférica menos. Esa fórmula vamos a copiarlo acá. Ok. Venimos acá, un zoom. Ya. Listo. Copiamos esa fórmula. Venimos acá, copiamos. Entonces, lo que estamos calculando es la humedad específica ficticia, no es la real. Entonces, la humedad específica de bulbo húmedo va a ser igual 0,662, 0,622 por la humedad relativa de bulbo húmedo por la presión de saturación del bulbo húmedo sobre la presión atmosférica menos la humedad relativa de bulbo húmedo por la presión de saturación de bulbo húmedo. Esto aquí y listo. Acá la presión atmosférica es el dato que nos da. La presión atmosférica acá fíjense que es de 62 kilopascales. Si lo llevamos a bar sería 0,62. La presión sí o sí tenemos que trabajarlo en bar. Entonces venimos acá, reemplazamos. Ahorita estamos trabajando con estos valores de acá. Ahorita estamos trabajando con estos valores de acá. Con la temperatura de bulbo húmedo. Con estos valores de acá estamos trabajando. Netamente, solo eso. Estos valores vamos a ocupar. Presión de saturación, esto, bulbo húmedo, bulbo húmedo. Venimos acá, reemplazamos. ¿Qué tenemos? 0,622 por paréntesis, la la humedad relativa del bulbo húmedo, que es siempre en este caso, debido a una condición de saturación, va a ser igual a 1, por la presión de saturación del bulbo húmedo, acá tenemos arribita, hemos encontrado 0,010730. Perfecto. La presión atmosférica era 0,62 menos 1 por 0,010730. Listo. Cuando trabajen, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes trabajen con la temperatura de bulbo húmedo, siempre por condición de saturación, voy a colocar con color verde. Esto acá es por condición de saturación. Siempre cuando trabajen cuando hagan el cálculo de la humedad específica del bulbo húmedo, esto de acá, de la humedad relativa del bulbo húmedo igual a 1, es debido a una condición de saturación. Esto es debido a una condición de saturación. Condición de saturación. Nada más. Una condición de saturación. Entonces acá vienen y lo reemplazan. Acá le va a dar el bulbo húmedo. Acá colocamos el resultado, colocamos la. Entonces, la humedad específica de bulbo húmedo va a ser igual 0,010954 unidades kilogramo de vapor sobre kilogramos de aire seco. Esta es la humedad específica. Pero esta es la ficticia. Lo que queremos nosotros es la real. Y la humedad específica real solamente se encuentra en la temperatura de bulbo seco. Vamos a hacer entonces aquí. Venimos aquí, hacemos vamos a hacer ahorita, vamos a trabajar con la temperatura de bulbo seco en el punto 1, que es de 15 grados centígrados. De aquí vamos a calcular lo que es la humedad específica real.
que sería W de bulbo seco, y esta es la real. Bueno, lo podemos colocar directamente acá, en el punto 1, porque es la humedad específica en el punto 1. Esta es la real. Esto es lo que nos interesa. Y para ello tenemos una fórmula, ¿no? Acá netamente es ciclometría, es utilizar la fórmula de ciclometría. Acá fíjense, mira, acá lo que le colocaba en la fórmula, ¿no? Cuando el ingeniero le dé datos, temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, tienen que hallar lo que es la humedad específica real. Esta es la real. Y acá utilizan esta fórmula, la capacidad calorífica del aire seco por la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura del aire seco. Esta fórmula la vamos a ocupar. Venimos acá y con esa fórmula calculamos lo que es la humedad específica real que se encuentra en la temperatura de bulbo seco. Entonces venimos acá, copiamos esa fórmula. Sería la humedad específica en la entrada o la real va a ser igual a la temperatura, la humedad específica de bulbo seco 1. Lo mismo. Para que no se confunda, coloquemos directamente eh, la humedad específica. Listo. Y acá vamos a colocar una línea horizontal para colocar la fórmula. Y listo. Ya, la fórmula es la siguiente. Acá es la capacidad calorífica de aire seco. O directamente colocan 1.005. La constante 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura de bulbo seco, paréntesis, paréntesis, más la humedad específica de bulbo húmedo, o sea, la ficticia, por la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo menos la entalpía de líquido saturado, pero de bulbo húmedo,